En esta clase vamos a hablar acerca del presupuesto. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para fijar unos precios a la hora de desarrollar un proyecto de diseño y desarrollo web? Todo proyecto tiene unas fases y es importante identificar esas fases porque cada una de ellas tiene un precio. Empezamos por una fase que se llama la fase de análisis. En esa fase de análisis, ¿qué hacemos? Es donde realizamos el briefing, recolectamos datos, qué tipo de datos, los textos del sitio, las fotos, la fotografía, los dibujos, los logotipos, en fin, todo lo que te pueda entregar el cliente con respecto a la información del proyecto. Y en esta misma fase definimos también el concepto que queremos transmitir y cuáles son esos objetivos que estamos buscando con la llamada a la acción. Resulta que esta fase entonces debe tener una acta de aprobación. Es importantísimo como una especie de documento, de contrato, donde ambas partes, el cliente y el creador o los creadores, se pongan de acuerdo y definan un límite para esta fase. Y cuando ya esté todo recolectado, esté definido el concepto, esté definido la llamada a la acción, los objetivos del proyecto, entonces hagan una firma donde ambas partes están de acuerdo, firmen y definan que a partir de ahí comienza el proyecto. ¿Por qué es importante estas actas? Para que de pronto en el futuro, mientras se desarrolla el proyecto, no hayan cambios drásticos. Y si los hay, entonces que comprometan el presupuesto. ¿Por qué? Porque dentro del presupuesto, en esta fase de análisis, se define de acuerdo a las horas de asesoría, a las horas en que te sentaste con ese cliente, con esa empresa, para poder definir el punto de partida de ese proyecto. Más adelante te hablaré sobre cuánto puede costar esas horas. Pero si se trata, por ejemplo, de una empresa que ya tiene muy definido el tema de costos y presupuestos, entonces quizás ya la empresa sabrá cuánto debe cobrar por una fase de análisis. Muy bien, ahora hablemos de la fase de diseño. Resulta que en esta fase de diseño, entonces, es donde se construye el mapa del sitio, el prototipo, el layout, el wireframe, todo lo que tenga que ver con la parte visual. La arquitectura de información, que ya hablaremos de ello en la próxima sección. ¿Para qué? Para que también se haga una acta de aprobación, donde ya se vean aplicados esos colores que se escogieron en el concepto, ya se vean aplicadas esas tipografías, ese estilo de diseño, y el cliente esté de acuerdo. De igual forma, se firma un acta donde se finalice esta etapa. ¿Por qué? Porque después pasaría a la fase de desarrollo, donde ya se sienta el diseñador con el programador y todo ese equipo de programadores o de diseñadores y programadores comienzan a trabajar en sintonía para poder integrar, dejar la aplicación o el sitio funcionando y hacer las pruebas necesarias. Lo mismo, también luego de que se termine esta fase es importante un acta de aprobación. Ahora, estas dos fases las vamos a cotizar o se sacará un presupuesto definido en horas de trabajo. Esto tiene un timeline, una línea de tiempo, donde debe estar muy claro cuánto tiempo se va a demorar la fase de diseño y cuánto tiempo se va a demorar la fase de desarrollo. Finalmente hay otra fase que es la fase de post-entrega, cuando se entrega el proyecto y sigue un acompañamiento con el cliente. ¿Para qué? Para poder solucionar problemas de bugs, de errores en el código, ojalá sean mínimos los errores, en caso tal de que haya necesidad de hacer algunos cambios o actualizaciones. Recuerda que esos cambios o actualizaciones no deben comprometer la arquitectura del sitio, no deben comprometer el concepto. ¿Por qué? Porque sería como empezar un nuevo proyecto. Por eso tan importante el tema de las actas de aprobación, ya que esto te puede ayudar como prueba de que el proyecto fue aceptado por el cliente en todas sus fases. ¿Cómo se cómo se cobra esta fase de postentrega? De acuerdo a las horas de acompañamiento. Lo mismo, muy similar a la fase de análisis, horas de asesoría, al final serían horas de acompañamiento. Ahora,
dos parámetros para freelance, para personas que trabajan de forma independiente y que necesitan cobrar sus proyectos. Un primer parámetro sería que descubras, que sepas cuánto vale tu hora de trabajo. Es algo que debes descubrir por cuenta propia, nadie te lo debe de decir. ¿Por qué? Porque depende de tu experiencia, del trayecto que lleves en el campo laboral, las competencias que has adquirido, la educación, los títulos, los cursos que has realizado. Para darte alguna idea, y todavía tienes muy confuso el tema de la hora de tu trabajo, lo más seguro es que has trabajado en alguna parte, has trabajado en alguna empresa, si ya empezaste tu vida laboral. Si no, si eres todavía muy joven, entonces puedes ir a preguntar cuánto están pagando en las empresas. Un diseñador junior, un diseñador senior, no sé, pregunta cuánto pueden estar pagando y de esa manera dividirlo en las 8 horas del día laboral para saber cuánto realmente le están pagando por hora con ese sueldo a ese diseñador. Un segundo parámetro sería cuánto me demoro haciendo el proyecto. Por eso es importante hacer demos, ejercicios de proyectos. Quizás no son para ningún cliente, pero es para que tú mismo conozcas el tiempo que te demoras realizándolo, para que conozcas tu timeline. Además, te pueden servir para alimentar tu portafolio, un portafolio que servirá más adelante para mostrarle a tus clientes tus trabajos. De esta manera, conocerás cuánto tardarás en promedio en hacer un proyecto similar cuando te resulte. Ahora, ¿cuál es la ecuación? Entonces la ecuación sería valor hora por tiempo de entrega. Y de esta manera podrás cotizar el proyecto.